Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. El pasado miércoles comenzábamos con el miércoles de ceniza, el comienzo de la Cuaresma. Estos 40 días que nos preparan para celebrar un año más el misterio pascual, la muerte y la resurrección del Señor. Hoy, primer domingo de Cuaresma, primer domingo de marzo, comenzamos este tiempo de Cuaresma con el Evangelio de las Tentaciones. Siempre Cristo es el centro de nuestra conversión, la motivación de nuestra conversión, de nuestra fidelidad, de nuestro seguir hacia adelante, de nuestro vencer la tentación. Jesús tiene que tomar posesión de nuestro corazón. Para eso tenemos estos 40 días con multitud de actividades, ejercicios de piedad, de oración, momentos intensos que dedicamos para preparar el corazón a celebrar un año más la Pascua, la muerte y la resurrección del Señor. En nuestra diócesis, uno de los momentos más importantes del año y central en la Cuaresma, como todos sabemos, es ya las Javieradas, que abrimos ya el próximo domingo la primera Javierada, desde este próximo día 4 al 12 la novena de la Gracia, el 14 la segunda Javierada, Javierada sacerdotal, unos días intensos, convocados todo el pueblo de Dios en Navarra, en Javier, para celebrar a nuestro santo patrono en la novena de la Gracia y con ese espíritu que tiene la Javierada siempre de austeridad y de conversión. Pues para hablar de las Javieradas, sobre todo de la novena de la Gracia, del Castillo de Javier que nos convoca un año más, está con nosotros el padre Chema Vicente, rector del santuario, y padre Antonio Falces, jesuita que está en Javier. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, Chema, nuevo rector del santuario de Javier, te enfrentas a las Javieradas, que es todo un acontecimiento. Exactamente. El más álgido en el año, por lo menos de asistencia de gente. Bueno, ¿cómo llegas habiendo sido estrenado, ¿no?, como rector del santuario? Bueno, pues la verdad es que yo me hace mucha ilusión poder acoger a tantos peregrinos porque desde hace muchos años yo he sido un peregrino también. Yo recuerdo que cuando tenía 11 años fue cuando hice la primera Javierada completa desde Tudela, porque soy natural de Tudela, con mi padre y el grupo de gente que íbamos desde Tudela. Y para mí fue un acontecimiento muy importante en mi vida, porque San Francisco Javier, desde que yo era pequeño, me leía todo lo que había de San Francisco Javier, ¿no? Y entonces su historia siempre a mí me ha marcado profundamente, ¿no? Entonces, después de esos años, pues todos los años hasta que entré en la Compañía de Jesús, hice la Javierada, y siempre el ambiente de caminar juntos, de andar juntos, de compartir camino, que es compartir vida, ese momento de llegar allí con la emoción de acercarnos a un lugar tan importante, porque ahí nació una figura navarra universal, pero sobre todo porque esa figura universal nos lleva a Jesucristo, que es el sentido de toda nuestra vida, ¿no? Entonces yo todos esos años los viví con una gran alegría y por supuesto me sentí profundamente acogido. Y entonces este año, pues después de haber sido jesuita y haber hecho la peregrinación también durante varios años, pues a mí me toca acoger. Y ojalá sepa hacerlo como a mí me han acogido, ¿no? Porque todas esas acogidas, esos acompañamientos, esas confesiones, esas celebraciones con toda la Iglesia navarra, pues forma parte de mi ser y me ha ido construyendo como cristiano y por tanto también como jesuita, ¿no? Entonces ojalá nosotros podamos acompañar, acoger, reconciliar, celebrar con alegría pues el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra Iglesia, ese caminar juntos hacia Dios a través de un miembro de la Iglesia de hace 500 años que dejó toda su vida en unos caminos que nadie había explorado, pero sobre todo para hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues con ese espíritu lo vivo. Que no es poco. Antonio, muchos años, tienes una estela muy marcada en las Javieradas. ¿Cómo se vive un poco desde dentro de la casa espiritualidad, de la comunidad de jesuitas, estos días tan intensos? Bueno, pues yo, al revés que Chema, nunca he hecho la Javierada, porque siempre he estado en Javier. Desde los 9 años yo he estado allí y siempre he sido receptor de Javieradas. Sí. Y ya siendo jesuita, posteriormente, era un poco yo antes el coordinador por la parte de los jesuitas, y claro, más que vivir la devoción y todo, era el encargarse de que todo saliese bien y de acuerdo. Entonces solía el don José María Aicua era el que encargaba, ahora es Óscar, pues con él nos volvíamos locos preparando todo bien para los demás. Recuerdo mucho en este contexto cuando yo tendría, qué sé yo, 12, 13 años, me llama el rector del colegio, entonces todavía era un colegio,
y me dice, coge a tu hermano, poneos la ropa del domingo y venís aquí. Yo digo, ay, Dios mío, ya van a despacharme, no, era un trasto, pero majo, bueno. Y cuando ya estábamos guapos, vamos y dice, ahora iros al alto, que viene vuestro padre desde los dos andando, y había nevado aquel año, que te llegaba a la rodilla. Y fuimos hasta arriba y traía una mochila enorme, que quise ponérmela yo, pero no podía con ella. Entonces esa fue mi única javierada, por así decir. Sí, sí, sí. Bueno, antes que la javierada hay que decir, la novena de la gracia, del 4 al 12, Padre José María Ábrego, jesuita, predica. Bueno, contarnos un poco, ahora nos contarás también la historia, Antonio, que nos has traído, hay mucha historia, porque es muy larga la historia de la novena de la gracia. Contarnos un poco este año, cómo está encauzada la novena, y entramos en la historia. Bueno, como es tradicional, de cada día de los que dura la novena, no solamente en los días de javierada, viene mucha gente de toda la Iglesia de Navarra, y vienen por zonas, pues la zona de Mendialde, la zona de la Ribera, etcétera, ¿no? Tierra Estella, etcétera. Entonces vienen pues como agrupaciones de vicarías o de arciprestados con los respectivos párrocos. Entonces celebran la Eucaristía, bueno, y a la tarde, a las 4 de la tarde, es cuando se hace, digamos, el acto central de lo que sería la novena, que normalmente consiste en el rezo del rosario, la predicación del predicador de cada año, y al final, bueno, pues se hace la oración final de la propia novena, ¿no? Este año el Padre José María Ábrego es un pamplonés de nacimiento, que también fue javierino, si no me equivoco, ¿verdad, Antonio? Sí. Y que, bueno, pues su vida como jesuita ha estado dedicada a la teología bíblica. Él estudió en el Bíblico de Roma, en la Universidad de Deusto, en la Facultad de Teología, ha dado clases de Biblia, fue profesor mío, en concreto, y también fue formador de los jóvenes jesuitas. Y los últimos 12 años ha estado en Roma y en Jerusalén, porque en Roma la Compañía de Jesús tiene el Instituto Bíblico y ha sido rector del Instituto Bíblico, y como en Jerusalén tiene una especie del bíblico de sucursal, pues ha estado allí los últimos 6 años viviendo y, bueno, pues dando las clases correspondientes, ¿no? Ha llegado este año a Roma, terminada su itinerario sobre la formación en Biblia, y entonces está en Pamplona, está, digamos, llevando la iglesia de la Inmaculada de los Jesuitas, del Colegio de los Jesuitas de Pamplona. Y entonces, como tenemos mucha relación y Javier y Pamplona está muy cerca, pues nos ayudamos todo lo que podemos, y este año pues le hemos pedido que él, siendo javierino, siendo navarro y además teniendo una formación bíblica, pues creo que nos puede ayudar a todos a vivir el espíritu de San Francisco Javier con la novena. Muy bien. Antes de pasar a la historia, vamos a ver ahora un vídeo sobre el Evangelio de este domingo primero de Cuaresma. Vamos a verlo. Entonces fue conducido Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Acercándose el tentador le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios». El diablo lo llevó después a la ciudad santa, y poniéndole sobre el pináculo del templo le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque escrito está, a sus ángeles te encomendará y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». El diablo lo llevó de nuevo a un monte muy elevado, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: «Te daré todo esto si postrándote me adoras». Entonces Jesús le respondió: «Apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y vinieron los ángeles y le servían. Primer domingo de Cuaresma y en las puertas de las Javieradas, novena de la Gracia. En el castillo de Javier los jesuitas nos acogen a la novena de la Gracia y a las Javieradas. Estamos hablando de la novena de la Gracia de este año, pero Antonio, una novena de la Gracia
Cuéntanos, que tiene mucha historia. Te dejo el campo abierto porque sé que es amplio, pero bueno, para que nuestros televidentes hagan una idea de que estamos hablando de una novena antigua. Sí, 1634, 1600. Pero antes de la novena de la Gracia ya estaba muy enraigada, y en muchos países, la devoción a San Francisco Javier, de diferentes modos. Pero veniendo ya a lo nuestro, 1634. Nos vamos a Nápoles. Allá los jesuitas tenemos todavía la misma iglesia, una iglesia muy bonita, muy antigua, y la patrona es la Inmaculada. Y antes de la fiesta de la Inmaculada, ese año quisieron hacer algunas reformas y algunas mejoras que había que hacer. Y había un padre en esa comunidad de jesuitas que se llamaba Marcelo Mastrilli. Y le gustaba ir todos los días a ver cómo iban las obras y tal. Y un día, por desgracia, desde arriba, desde los andamios, le cayó un martillo enorme, un mazo de esos, y que le dio en la mitad de la cabeza, y claro, y ya pues los médicos le desahuciaron y estuvo enfermo y todo esto. Y de repente, al domingo siguiente o el siguiente, va al púlpito y les dice: bueno, todos sabéis que lo que me ha pasado, y hoy estoy con vosotros. Y es que le prometí a San Francisco Javier que si me curaba, seguiría sus pasos e iría de misionero al Japón. Y efectivamente, pasando por la India, y en parte debemos a este jesuita, que era bastante joven todavía, debemos el nicho, como queramos llamarlo, donde está San Francisco Javier, porque ya sabemos que no está enterrado en la tierra, sino más bien, pues se lo debemos mucho a él, porque tenía una devoción enorme. Fue al Japón y murió mártir allí, muy joven todavía. Pues él es el que comenzó a insistir en esto, porque le había prometido a San Francisco Javier que se prometía. Pero estaba todavía muy en los principios, y poco más tarde, no muchos años después, otro jesuita también italiano, Alejandro Filippucci, también fue curado, una enfermedad no tan seria como la de Mastrilli, pero así, porque invocó también a San Francisco Javier. Y él es el que realmente compuso la novena que tenemos ahora y el que fijó mucha gente nos pregunta, ¿por qué es la novena ahora en marzo si su fiesta es el 3 de diciembre? Bueno, 3 de diciembre en Javier no se puede mucho. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que cuando canonizaron, que por cierto, menudo equipazo, mejor que los Osasuna, sí. Ignacio de Loyola, Francisco de Javier, Teresa de Ávila, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Y claro, como dicen los italianos, 4 españoles y un santo. Solo el italiano. Bueno, pues este es el que más o menos propuso esa como fecha de la novena, para que concluyese el 12 de marzo, que es cuando todos ellos fueron canonizados. Entonces, así fueron los comienzos, y como digo, junto con la devoción, por ejemplo, los 10 viernes de San Francisco Javier, que como escribe el padre Quintana, desde hace tiempos se hace la novena de la Gracia con gran solemnidad y concurso en Austria y en Bélgica. Y muchos han seguido, entre otros Teresa de Lisieux, que ella misma nos lo deja por escrito, él escribe a su hermana, ¿no? Entonces estos serían, por así decir, los comienzos. Era en la Basílica, y desde el 2006 ya nos has apuntado, sí. Ya en el auditorio, a las 4 de la tarde, sí. ¿No? Tal y como está hoy hecha esta novena. Hay un detallito por ahí, entre la historia tan grande que hay, que en la Segunda República, ya sabemos que se cerraron muchas iglesias y que estaba prometido todo esto, pero desde Pamplona había autobuses ya preparados por el Secretariado de Misiones, pero que lo llamaban oración y penitencia. Y solía haber tiroteos, pero yo creo que a no matar a los autobuses que iban hacia Javier. Y al comienzo llegó un grupo de mujeres, quieren subir a la Basílica de Javier y se encuentran allá la policía con unos rifles, hay unos fusiles esperándolas. Y señoras, que no se pueden entrar, nosotras venimos a hacer la novena de San Francisco Javier. Si quieren, disparen. Y allá se presentaron, claro, la pobre policía, ¿cómo va a disparar? Y por eso ha sido una de las devociones que ha continuado a través de la República. Hasta hoy, sí. Trascendiendo un poco más de la novena de la Gracia y las Javieradas, tú, Antonio, que llevas muchos años
Bueno, luego están los datos del Gobierno de Navarra, de turismo y tal. Javier es un sitio de visita obligada, creo que tenía de los primeros puestos de visita en Navarra. Bueno, desde el punto de vista turístico, ahí no diferenciamos los que vienen más con fe, con menos fe, pero Javier sigue siendo muy visitado, ¿no? Aparte de, por supuesto, las Javieradas y la Novena de la Gracia. Pues, por desgracia mía, esa fue la causa por lo que me trajeron de vuelta de la India. Yo he pasado más de la mitad de mi vida en la India, siguiendo los pasos de Francisco de Javier, naturalmente. ¿Y qué pasó? Que, sobre todo desde el centenario de su nacimiento, los 500 años de su nacimiento, sabían que iba a venir muchísima gente pues, de la India, del Japón, sobre todo de Indonesia, que la gente no suele saber. Estuvo San Francisco Javier casi más en Indonesia que en la India, ¿no? Y de todo, y vienen de Vietnam y de Corea. Y no había aquí en Javier en aquel momento ningún jesuita que supiese lenguas y todo. Yo, como ya hemos mencionado antes, fui javierino desde niño, desde los 9 años, y siempre me había gustado mucho, pues me trajeron precisamente para recibir a estos grupos más bien extranjeros, que luego también comenzaron del otro lado del mundo, Estados Unidos, Canadá y muchos de los países sudamericanos. Y entonces se me trajo para recibirles, les gusta que sea un jesuita el que les recibe, y hablando su lengua sobre todo. Y luego también, pues, como digo, no se da cuenta mucha gente de que la parroquia de Javier, que no es ningún monumento como la Sagrada Familia ni nada, es lo que atrae sobre todo gente, como digo, de Indonesia. ¿Por qué? Porque dicen, es que él es el que bautizó a nuestros antepasados, queremos ver la pila bautismal donde él fue bautizado. Y aunque la iglesia sea tan pequeña, yo creo que es un lugar emblemático de Navarra. Sí, desde luego, sí. Y más allá, Chema, la Casa de Espiritualidad tiene actividad todo el año de ejercicios espirituales, ¿no? Cuéntanos así a grandes rasgos. Sí, bueno, desde hace muchos años, cuando estaba el colegio apostólico, entonces cuando ya no se vio que no había posibilidad de continuar, entonces se dijo, pues este sitio que es tan fundamental para la espiritualidad de la propia compañía, San Ignacio fue el que escribió los ejercicios, pero San Francisco Javier los hizo y aquello le cambió toda su vida, ¿no? Y de alguna manera yo creo que por una parte está la espiritualidad dada por Ignacio y por otra parte está el modo de llevar adelante esa espiritualidad en una misión muy concreta, y el misionero por excelencia es San Francisco Javier, ¿no? O sea, son como dos elementos importantísimos dentro de la espiritualidad ignaciana y de la vida de la Compañía de Jesús y de tantas y tantas personas, ¿no? Entonces, pues bueno, se hizo el centro de espiritualidad. Y desde los comienzos, normalmente los ejercicios los damos en tandas, que también damos tandas en Javier, pero se buscó el hacerlos personalizados dependiendo de la situación de cada persona, de que cada persona pudiese ir en cualquier momento, porque no todo el mundo puede ir en verano, no todo puede ir en invierno, cuando sea, ¿no? De tal manera que durante todo el año hay ejercitantes. Este año, bueno, pues hemos puesto alguna tanda de ejercicios más de 8 días, y bien sean grupos de 10, 12, 15 o 30 o 40 personas, que puede ser en verano, pero ahora mismo pues hay unas 20 personas haciendo en plan grupito y personalizados. Esta tarde empezamos con ejercicios de fin de semana, es decir, hay muchas variedades, y durante todo el año casi siempre hay alguien haciendo ejercicios, ¿no? Y también es importante en verano, sobre todo, que se hace el mes de ejercicios, se ofrece el mes de ejercicios, y hay un grupo de unas 15, 20 personas, personas laicas, religiosos, religiosas, sacerdotes, y la verdad es que Javier es muy valorado por el silencio, por la profundidad. Es un sitio... y por, digamos, el ambiente. Antes, cuando decíamos un poco la acogida que intentamos ofrecer a todo el personal que vaya por allí, en las Javieradas, la comunidad de jesuitas se ha acostumbrado a recibir a mucha gente. Y entonces es una comunidad muy agradable, muy acogedora, todo el mundo se siente en su casa, y ese espíritu pues forma parte de nuestra misión allí en esa casa, ¿no? Y es verdad que mucha gente vive una experiencia de Dios muy profunda, muy profunda. Entonces, bueno, pues seguimos ahí trabajando en esa línea. Muy bien. Vamos a ver ahora este segundo vídeo que nos ayuda a entrar en la Cuaresma sobre la pasión del Señor.
Estamos hablando de las Javieradas, próximo domingo, el día 4, la novena de la Gracia. Nos queda un muy breve tiempo, pero Antonio, ¿por qué la palabra Javierada? ¿De dónde surge? Sí, pues fue hace 80 años, 1940, cuando la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, que ya venían de antemano, pero este año, don Marcelino Olaechea, pues se comenzó a usar ya el término de Javierada. Y desde entonces, pues de todos los rincones de Navarra, también de Huesca y desde Sangüesa venían haciendo el Vía Crucis, que se inauguró precisamente en 1952. Luego, claro, era de los mozos de Navarra, entonces las chicas se quejaron y se empezó con una javierada de las mozas, de las chicas, ¿no? En 1960. Pero aquello no dio resultado por muchas causas y desde 1980 se hace combinadas las dos javieradas, chicos, chicas, mayores, pequeños, todo el mundo viene allí. Y como ya has dicho, en 2006 ya, en el centenario de su nacimiento, comienza a hacerse en el auditorio porque es que no se cabía en la basílica. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana, que dé mucho fruto las javieradas y que vuestro trabajo de acogida, que hay mucho trabajo, ¿verdad?, en las javieradas escondido, que no se ve, pues que Dios lo premie. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nada más. Nada más, amigos, pues hemos comenzado la Cuaresma que nos llevará a la Pascua. Felices javieradas para todos los peregrinos que ya el jueves saldrán desde Tudela y nos veremos en el Castillo de Javier muchos celebrando la Eucaristía y la novena de la Gracia. Que este tiempo santo de Cuaresma sea provechoso para celebrar con gozo un año más la Pascua del Señor. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.